que las subdivisiones sean lógicas y no arbitrarias, que reine entre la línea recta, la inclinada y la curva, equivalentes dibujísticos de los tres colores primarios, esa armonía que, según sus propias palabras, hace a la Alhambra comparable al Partenón. Que el uso de los colores sea un uso generalizado de los colores primarios y un uso mucho más restringido de los secundarios. Que se siga la norma de los moros, como dice, de utilizar preferentemente los colores primarios en las partes superiores y los secundarios y terciarios en las inferiores, etcétera, etcétera. Podríamos ver todas estas normas, bueno, que son fácilmente constatables en esta publicación. Lo interesante es entonces quizá recordar esta actitud abierta de Jones en el tratamiento del diseño islámico, una actitud abierta que admite la intromisión de criterios contemporáneos, una actitud que no es esclava de la historia. Jones compara continuamente las dos plantas y secciones, la original de la Alhambra y la por él reconstruida en Sydenham. Pero, por ejemplo, hay momentos en que cuenta el problema de cómo resolver las cubiertas de su nuevo patio de los Leones, y entonces le dice al público, este librito estaba pensado también en cierta medida, o en gran medida, como guía del público que visitara Sydenham. Dice que me vi ante el problema de la cubierta del patio de los Leones. ¿Qué hacer ante la incertidumbre de si tenían o no tenían el patio de los Leones original tejas vidriadas? ¿Qué hago? ¿Las pongo vidriadas o no las pongo vidriadas? Al final optará por las no vidriadas por dos razones, porque dice, las podemos hacer mucho más baratas y con mucha más rapidez de ejecución en los talleres de Blashfield, su empleador en materia de azulejos y todo esto, y además dice, literalmente, esto cito entre comillas, para evitar el riesgo de engañar con una invención nuestra. Si algo no está comprobado, quiero evitar a toda costa el riesgo de engañar. Es una actitud que contrasta singularmente con la que luego veremos, por ejemplo, en la restauración del Patio de los Leones de Contreras, y nos revela en grandísima medida cómo dentro de este espectro que podemos llamar orientalista caben actitudes enormemente matizables y diferentes. Bueno, cerramos ya, creo que son 5 minutos más lo que voy a ocupar, planteando también cómo esta experiencia fascinante, primero del Crystal Palace de 1851 y luego del segundo Crystal Palace de Sydenham de 1854 en adelante, pudo haber tenido una cierta continuidad que habría hecho de Jones, sin duda alguna, le hubiera otorgado un mayor reconocimiento como arquitecto, hubiera contribuido en gran medida a sacudirle esa especie de San Benito que estamos ahora tratando de quitarle de encima, de un mero ornamentista que se llamaba arquitecto casi de una manera usurpadora. Owen Jones, después de su experiencia en estas exposiciones universales, estuvo ligado a las propuestas de grandes edificios expositivos y de ocio, como el Palacio del Pueblo de Muswell Hill, en 1859, un gran rectángulo, lo que hubiera sido un gran rectángulo de hierro y vidrio con acceso directo desde el ferrocarril, cosa nada baladí, con 8 torres, con unas cúpulas bulbosas de clara ascendencia orientalista y con unas galerías dedicadas tanto al ocio como a la educación del público, como al comercio. Es decir, esas 3 patas de la gran galería acristalada del siglo XIX, sin olvidar otro aspecto esencial del siglo XIX, que todo el terreno de alrededor estaba pensado para hacer un gigantesco negocio inmobiliario, con la promoción y la urbanización de todos esos terrenos. Este hubiera sido el jardín de invierno del Palacio de Muswell Hill, finalmente no construido. También aportó Owen Jones un proyecto para el concurso de la estación de St. Pancras, que hoy día es en Londres un lugar enormemente visitado, pero con el diseño
de otro arquitecto muy famoso también, pero un concurso al que Jones concurrió también con este proyecto que tenemos aquí, o su propuesta francesa para un palacio de cristal en Saint-Cloud, en las afueras de París, una gran infraestructura de ocio y exposición permanente que hubiera mostrado, por encargo del régimen de Napoleón III, los logros de la industria francesa. Todo esto hace de Jones, digamos, agiganta su faceta arquitectónica. Finalmente, toda esta trayectoria cristalizará en 1856 con el que es sin duda uno de los libros de arquitectura más influyentes de los últimos 2 siglos, el libro titulado La gramática del ornamento, en el cual Jones convierte, el título no es baladí ni es arbitrario. Primero, Jones ha ido a la Alhambra, ha visto con sus propios ojos un monumento, ha creído deducir de ahí unas leyes y ha publicado un libro sobre ese edificio. Después ha tenido ocasión de realizar una reconstrucción en el marco de una exposición universal y ha publicado otro libro ya no sobre ese edificio, sino sobre la reconstrucción de ese edificio. Y finalmente, 2 años más tarde, es el momento de convertir todo esto en teoría, de olvidarse del referente directo que ha motivado todo este desarrollo intelectual y elevar todo ello al rango de teoría abstracta, convertir este idioma del ornamento que hemos descifrado con tanteos, con balbuceos y que ya por fin dominamos, convertirlo en gramática, hallar la gramática de este perdido idioma del ornamento. Y es entonces cuando aparece este libro de 1856, en el que un centenar de cromolitografías agrupan más de 1000 ejemplos de ornamentos tomados de distintas culturas históricas. Estas culturas las voy a enumerar tal y como aparecen citadas. Son tribus salvajes, Egipto, Asiria y Persia, Grecia, Pompeya, Roma, Bizancio, cultura árabe, turca, moresca, que es la Alhambra, persa, India, hindú, china, céltica, medieval, renacimiento, isabelina e italiana, además de un apartado dedicado a hojas y flores tomadas directamente de la naturaleza. Esto es un repertorio, esto es un lugar donde arquitectos y diseñadores podían, según explica Jones en los 37 axiomas con los que va desarrollando sus tesis sobre el ornamento, dice: aquí tienen 1000 ejemplos de ornamento, pero no se los pongo ahí para que los copien directamente, sino para que tengan 1000 elementos sobre los cuales meditar, sobre los cuales extraer de la brillante historia del ornamento a lo largo de la historia humana elementos para actuar en la arquitectura contemporánea. Estos son algunas de las láminas del apartado Moresque, dedicado fundamentalmente a la Alhambra. Ahí es donde dice, cada uno de estos apartados lleva un texto primero de introducción, y en el texto del apartado Moresque es donde dice esa frase célebre de que la Alhambra es como el Partenón, es decir, la compara directamente con el Partenón por su capacidad de producir normas de arquitectura fuera del detalle concreto de su construcción. Y este es un libro tan enormemente influyente, fue libro de cabecera de al menos 3 o 4 generaciones de arquitectos y diseñadores. Todavía hoy se sigue usando en buena medida, aunque ya no, digamos, con ese seguimiento tan directo. Pero es significativo que este libro llamara la atención del arquitecto que pasa por ser el paradigma absoluto de la modernidad, Le Corbusier. Le Corbusier, en sus momentos de formación, es decir, cuando estaba tanteando los caminos que lo llevarían a convertirse en el arquitecto más revolucionario del siglo XX, se vio tan atraído por el libro de Owen Jones que redibujó algunas de sus láminas. Aquí tenemos, no me acuerdo si la que he puesto de Egipto es exactamente esa, no, es otra.